va a ser el resumen de la anterior. Okay. Estimados y estimadas, nuevamente vamos a comentarles acerca de algunos de los principios que están rigiendo hoy en día de la administración del Estado. Y en ese sentido es importante destacar el rol que cumple la Ley General de Bases de la Administración del Estado. Aquí podemos ver cómo se están otorgando nuevos procesos, nuevas estructuras, nuevas funciones que permiten también establecer la finalidad, la función que ustedes también van teniendo. En ese sentido, es importante considerar algunos elementos que ustedes pueden tener también a considerar para analizar y establecer también en la Ley General de Bases de la Administración del Estado. Estos elementos se pueden ver reflejados en el artículo 3, inciso segundo, y se los señalo a continuación. En primer lugar, tenemos la responsabilidad. Aquí, y brevemente se los comento, el Estado es el responsable de todas las acciones que puedan tener ejercicio en función de ustedes, como también de la responsabilidad de cada uno de los estamentos que él compone. Por eso, cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, hablamos de que el Estado es el garante, otorga garantías tanto para la sociedad como también para todas las funciones y atribuciones que tengan ustedes dentro de su marco general de funciones. La eficiencia y la eficacia, y aquí en este elemento nos vamos a detener en el tema de la modernización del Estado. Cuando hablamos de modernización del Estado, es el elemento central que el Estado chileno, en este caso la administración pública, busca desarrollar. Y es ahí donde encontramos la eficiencia, la eficacia también de todos los procesos de los funcionarios públicos que hoy en día quieren desarrollar su labor de manera correcta, óptima y también con elementos de probidad. La impulsión de oficio del procedimiento netamente se refiere al tema de los cometidos que tienen que haber de manera coordinada entre los distintos servicios y entidades de la administración del Estado. Y en ese caso, ahí podemos destacar la coordinación, la interferencia también de las funciones que puedan tener ustedes como funcionarios municipales, como también algunas competencias que puedan tener los funcionarios públicos de servicios públicos, ministerios, asociaciones, etc. Pasando a otro punto de esta función pública que encontramos en la ley, también es importante destacar la coordinación. Y la coordinación que podemos entregar también es la manera en que cómo los órganos del Estado van desarrollando también funciones en función del bien común. Y es ahí donde estas funciones del bien común se pueden ver también con una mayor rapidez, eficacia y eficiencia para lograr satisfacer las necesidades y demandas del usuario. Muchos de ustedes tienen que también considerar este punto importante, sobre todo cuando aquellas personas trabajan con el sector social y en este caso logran también satisfacer las necesidades de estas personas. Otro punto a considerar es la impugnabilidad de los actos administrativos. Y aquí hago hincapié en que todos los recursos que establece la ley, tanto sanciones, responsabilidad administrativa y algunos de los puntos que puede establecer también el estatuto administrativo son también inexpugnables. Acá es importante considerar que cualquier acto, cualquier fallo, cualquier tipo de deficiencia que ustedes como funcionarios públicos logran hacer, todo esto se va a aplicar a la ley y también se va a aplicar también las normativas atingentes a la probidad, a la transparencia y a todo lo que tenga consideración el funcionario público o la administración del Estado. La probidad propiamente tal es un elemento que ya muchos conocen y que prontamente en los próximos minutos nos vamos a adentrar, un elemento importante en la cual ustedes como funcionarios tienen que tener una conducta intachable, leal, honesta y un desempeño que permita estar en atribuciones al cargo que ustedes están buscando. Muchas veces en la sesión que tuvimos presencialmente me hablaban de la atribución de ustedes como funcionarios del 24/7. Muchas veces los funcionarios públicos también tienen que tener esta conducta de probidad las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Pero también
choca mucho este elemento, y como lo discutimos también en clases, con algunos aspectos de la libertad y los derechos que van a tener ustedes como personas. Pero acá netamente se ve el contexto de la ética pública al momento que ustedes llevan a cabo sus funciones en el día a día. Finalmente, el tema de la publicidad administrativa. Acá son todos los actos administrativos que el Estado promociona y promueve en base a las competencias de sus funcionarios públicos como de sus reparticiones públicas también. Y es ahí a donde tenemos que considerar que esta publicidad administrativa es un elemento importante para promover todo tipo de leyes, normativas, procedimientos respecto al tema de la probidad y la transparencia en nuestro país. Ahora bien, el tema de la probidad, o el principio de la probidad, como muchas veces lo hemos conversado, tanto en la clase presencial, en los apuntes que hemos tenido disponibles para ustedes, en la plataforma en línea, como también en algunas actividades, es importante que el principio de probidad se consagra en la administración política de nuestro país. Y, como lo habíamos señalado anteriormente, se consagra en el artículo número 8 de esta Constitución. Y señala que un comportamiento de las autoridades y funcionarios públicos se debe desempeñar en base a la calidad jurídica que ostentan ustedes. ¿Y qué hablamos con calidad jurídica? Calidad jurídica principalmente cuando ustedes prevalecen, establecen y promueven las leyes que hoy en día el derecho administrativo o el derecho público están siendo propiamente establecidas en la administración pública. De este modo, un funcionario público en el desempeño de su cargo no puede realizar actividades ajenas al mismo ni valerse en su empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político. Acá voy a sacar un elemento a colación con respecto a una consulta que me realizó a través de un foro uno de sus colegas, respecto al tema de que cómo es posible o cómo se puede lograr administrar este tema de probidad, considerando que hay muchas personas en cargos públicos, municipales, que en periodos de campaña logran promover o hacer candidaturas políticas de determinada persona. En ese sentido, la ley es bastante estricta al momento de que cuando una persona esté fuera de su lugar de trabajo por un determinado tiempo, se le aplican sanciones correspondientes a anotaciones de mérito y también a cualquier tipo de responsabilidad administrativa, como lo establece el estatuto. Sin embargo, cuando hay algún fuero y cuando hay algunas personas que están representadas por la asociación de funcionarios, lamentablemente acá la ley no puede interferir porque está hablando de un derecho social y un derecho también administrativo que tienen las personas. Por lo tanto, es importante considerar que al momento de tener un cargo distinto a lo que van a hacer actividades afuera, hace que tengan que tener mucho cuidado y de cuidar también un poco su imagen pública que tienen ustedes al momento de realizar actos o funciones en la sociedad. ¿A qué nos obliga el principio de probidad? Esta es una pregunta bastante significativa, en el sentido de que este principio de probidad obliga a toda aquella persona que esté inserta en la función pública. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que a todas aquellas personas que estén trabajando en la administración pública, en ministerios, en embajadas, en hospitales, en servicios públicos, en instituciones públicas, en municipalidades, así que todo el principio de prioridad le reaplique a ellos como funcionarios de la administración del Estado. Ahora bien, esta función pública es importante considerar que para ello la función propiamente tiene que ir de la mano de una responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es un elemento esencial, considerando que ustedes como funcionarios públicos tienen que tener también una conducta intachable, leal, comprometida y transparente. Y en ese sentido, cuando se habla de las conductas administrativas, aquí sacamos a alusión la responsabilidad. La responsabilidad que ustedes tienen con su cargo, la responsabilidad que tienen ustedes con servir al servicio público propiamente tal,
y también de cumplir y satisfacer las necesidades de la sociedad, dependiendo de que si ustedes atienden público o también con cada una de las funciones que estimen convenientes en su cargo o en su perfil de cargo. En ese sentido, también logramos entender que las personas contratadas a honorarios no tienen la calidad de funcionarios públicos y carecen de responsabilidad administrativa. Sin embargo, al desempeñarse como servidores del Estado, se les aplica también esta responsabilidad administrativa, considerando el dictamen de la Contraloría número 7083, lo que permite también que los funcionarios que estén bajo la modalidad de contrata como honorarios, considerando que hoy en día son muchos, también se les va a catalogar como funcionarios públicos y con una responsabilidad administrativa. ¿Cuáles son los principales deberes que ustedes deben tener al momento de la probidad? El primer deber que se establece en la ley es la continuidad del servicio público. Y es aquí donde debe tener un mayor grado de atención de cómo ustedes, bajo sus funciones, bajo sus estructuras administrativas, tienen que darle la continuidad al servicio según la satisfacción del bien común. Acá se busca que haya continuidad, que las personas tengan también claro cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y cuáles son lo que se está estableciendo en cada servicio. A eso hablamos de una continuidad del servicio. Otro elemento u otro deber importante de la probidad es la eficiencia y la eficacia. Es lo que hablábamos anteriormente en los asuntos de la Ley General de Bases, cuando hablamos de eficiencia y eficacia, y que tiene que ver y va muy de la mano con respecto a la modernización del Estado. Un elemento que creemos como equipo docente que es importante es la servicialidad del Estado. Y aquí este elemento, como servicialidad del Estado, tiene que ver con la atención y los bienes públicos de buena calidad. O sea, cómo ustedes, cuando se relacionan con las personas o cuando atienden público, tienen una atención clara, servicial, transparente y con buenas intenciones. Eso habla de que el servicio público tenga este concepto de servicialidad del Estado. La imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas es otro elemento u otro deber que ustedes deben de considerar como funciones importantes de la probidad, como también la denuncia de los actos irregulares, lo que hemos visto en la ley que ustedes los ampara, 20.205, para emitir algún juicio o alguna denuncia propiamente tal. Otro deber importante es el desempeño personal de los cargos. Y es aquí donde ustedes como funcionarios públicos tienen que regirse en base a su cargo, a su perfil de cargo y también a la estructura que esto corresponde. Y en ese sentido, el resguardo de los bienes públicos es otro elemento importante que ustedes deben tener. Ahora bien, cuando hablamos de la ley de probidad, ya adentrándonos al marco regulatorio normativo, la ley 19.653, es importante considerar tres aspectos esenciales. En primer lugar, la ley establece que se debe de observar una conducta funcionaria intachable. Esto significa que las actuaciones de los servidores públicos deben adecuarse completamente a los deberes que les fija la ley y constituir un testimonio de ética pública ante la comunidad. Cuando hablamos de ética pública, y es lo que está establecido en los apuntes que le hemos entregado con el profesor Claudio Muñoz en la plataforma, es aquel comportamiento y probidad necesaria que ustedes deben establecer ante cualquier acto y función administrativa. Entonces, un primer elemento de la ley de probidad es observar una conducta funcionaria intachable por parte de ustedes. Otro elemento que establece la ley 19.653, y para que también ustedes tengan la categorización de esto, es desempeñar honesta y lealmente la función a cargo. ¿Qué quiere decir con esto? Las funciones o cargos públicos implican prestar servicios para una entidad especial, en este caso para el Estado. Ustedes, como funcionarios municipales de distintas reparticiones de cada municipio, también dependen específicamente del Estado. Por lo tanto, su actuar tiene que ser a través de una conducta honesta y leal, lo que permite también demostrar la probidad que tienen en la función diaria y en la manera como ustedes operan o trabajan la función o los objetivos de cada repartición.
Por eso es importante que esta lealtad institucional es la que se exige en la Constitución, lo que debe esperarse de todo servidor público. Y un último punto de esta ley es darle preeminencia al interés general por sobre el interés particular. Y esto quiere decir que exista un interés general por sobre el particular. En ese sentido, darle mayor preponderancia a todos los actos del bien común por sobre los actos propios. Muchas veces encontramos que existe un determinado interés de personas en actuar en base a beneficiarse del Estado. Entonces, ahí no se ve la preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Ante eso, buscamos también enfatizar para todas las personas que el interés general debe verse también en cada función de ustedes, en cada estructura de su servicio y sobre todo en estos elementos que establece la ley. Hay un elemento que siempre se ha dado de manera antagónica a los elementos o a los conceptos que hemos desarrollado durante este curso, que es el concepto de probidad, transparencia y ética. Este concepto es la denominada corrupción. La corrupción pretende desviar las decisiones para que se beneficien a intereses particulares. Por lo tanto, en este concepto no hay preeminencia del interés general por sobre el interés particular. Hay un desvío y hay decisiones que beneficien a particulares o a personas determinadas. El interés general exige el empleo de medias idóneas de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz. En ese sentido, la corrupción se puede categorizar o se puede establecer de la siguiente manera: el correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas. Esto es un elemento importante para evitar todo tipo de acto corrupto. Otro elemento para evitar la corrupción es la razonable e imparcialidad de las decisiones de dichas autoridades. Cuando hablamos de imparcialidad es que todas las personas puedan tener el mismo equilibrio en el momento de tomar una decisión y de establecer los parámetros de conducta y de pensamiento. La rectitud de ejecución de las normas, planes y programas y acciones hace que también se pueda evitar con este cumplimiento todo acto de corrupción. La integridad ética y profesional en la administración de los recursos públicos. Y esta integridad ética tiene que ver también con cómo ustedes van desarrollando los conceptos y van desarrollando también sus propias funciones dentro de la administración pública. La expedición en el cumplimiento de las funciones legales y finalmente el acceso ciudadano a la información administrativa. Muy importante acá está el tema del Consejo para la Transparencia, el cual es una herramienta tecnológica y que todos los ciudadanos tenemos el acceso para poder ver y también analizar los comportamientos que hay dentro de los actores del Estado, sus procesos y también sus procedimientos. Otro tema importante a desarrollar en este curso es el tema también de la probidad y todo lo referente a la legislación que hoy en día se está desarrollando. En ese sentido, hay también algunas incompatibilidades que se originan por las actividades de privados dentro de la administración pública. En ese sentido, por el efectivo cumplimiento de la jornada laboral, por la falta a la debida imparcialidad que se le debe caracterizar o por el traslado del funcionario antes del sector público, la legislación establece algunas prohibiciones. Dentro de estas prohibiciones en el campo de la probidad están los conflictos de intereses, las conductas de tráfico de influencias, el uso indebido de información reservada o privilegiada, un uso indebido de recursos públicos, recepción o solicitud de donativos, participación en decisiones que le restan imparcialidad al funcionario, omisión o elusión de la propuesta pública, falta a los deberes de legalidad, eficiencia y eficacia con perjuicio de los ciudadanos y la omisión de deber denunciar irregularidades. Todo este tipo de factores o caracterizaciones son aquellas que cumplen un rol importante para las prohibiciones
de los funcionarios públicos. Ahora bien, encontramos también un elemento importante dentro de la probidad administrativa, que es el tema también de las compras públicas. Acá también hay que tener mucho cuidado con respecto al tema de las licitaciones, sobre todo aquellas personas que trabajan dentro del sistema de licitación. Consideramos que las compras públicas es una etapa bastante delicada, considerando que la probidad hoy en día está a flor de piel y permite también que haya muchos vínculos o actos que pueden verse perjudicados a algunas personas que trabajan en la administración pública, como también a aquellas personas que deseen aprovecharse y que busquen un interés particular sobre el interés general. En ese sentido, hay que considerar que al momento de trabajar estos elementos podemos también desarrollar algunos criterios que pueden ser útiles al momento de evitar este tipo de probidad o de actos contra la probidad en el control, digamos, de las compras públicas. Una es el tema de darle una preeminencia al interés general por sobre particular, establecerse las normas o las leyes de la ley de probidad. Otro elemento importante es también resguardarse en base a criterios de una comisión que permita también imparcialidad al momento de evaluar estos procesos o estos criterios de licitación. Y finalmente, que aquellas personas que estén determinadas para evaluar un proceso de licitación tengan claro que esto puede ser sancionado y también ser penado por la justicia, como también por actos o anotaciones de mérito para ustedes. Bueno, considerando un poco el desarrollo que hemos podido tener en este curso, es importante establecer que todos estos apuntes, todos estos comentarios que nosotros hemos desarrollado en conjunto con el profesor Claudio Muñoz, es necesario que ustedes los puedan tomar en los apuntes que tienen en la plataforma. Por cada módulo que se desarrolló, el módulo número 1 que habló de probidad y transparencia, tiene un apunte en el cual habla de los procesos, de los conceptos y de algunos ejemplos con respecto a la probidad y transparencia. En el módulo número 2 también hay algún apunte referente a lo que es transparencia y sobre todo el tema importante que consideramos nosotros que es la transparencia activa y la transparencia pasiva. Hay un cuadro comparativo para que lo puedan analizar, lo puedan observar y también lo puedan interpretar al momento de tener algún caso de transparencia en su día a día. Junto con eso, también es importante que le puedan dar una mirada al apunte que está dentro del mismo documento de lo que es el Consejo para la Transparencia. En qué consiste, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones y también de qué manera puede ser útil para ustedes, sobre todo que somos todos ciudadanos y, lo más importante, ciudadanos informados. Finalmente, en el módulo de ética también hay un documento que permite también hacer una comparación de lo que es ética y de lo que es moral y también cómo aplicamos este concepto en la ética pública. Si bien en la presentación que hicimos hoy en día hablamos mucho de ética pública, es importante que vean el concepto y también cuál es la finalidad de esta ética pública hoy en día en los roles de ustedes como funcionarios públicos y como funcionarios que deben cumplir un rol intachable, un rol honesto y un rol leal en base a las necesidades que hoy en día están teniendo muchas personas en la sociedad. Finalmente, y para ya dar por finalizada esta sesión, les quiero dejar un trabajo y con esto también extenderme para explicarles este trabajo y la evaluación final del programa. En primer lugar, vamos a hablar por el trabajo que deben realizar. Este trabajo va a consistir en tres preguntas y me gustaría que por afinidad o también por ubicación geográfica se puedan dividir en 3 personas. Se puedan hacer grupos de 3 personas que permitan también desarrollar este trabajo y que lo pueden entregar el día lunes 9 de noviembre al chat o si no al foro que está al correo que está establecido en la plataforma. Quiero que pongan mucha atención en las preguntas que les voy a asignar, pero también se las vamos a dejar escritas en la plataforma.
Las preguntas tienen que ver con un estudio de caso respecto al tema de probidad y transparencia que hoy en día se ha visto desarrollado en nuestro país. En ese sentido, los grupos que tienen que conformarse van a tener que responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo surge el caso Penta? Esa es la pregunta número 1. Ahí ustedes tienen que ver antecedentes, de qué manera surge este episodio que generó también un escenario político bastante inestable y bastante incierto. La pregunta número 2. ¿Qué elementos de probidad y ética se observan en este caso? Ahí ustedes deben de analizar, una vez descrito este caso, qué elementos de probidad y de ética se observan en este caso. Y finalmente, desde una mirada ciudadana, estrategias propondrían ustedes para evitar futuros casos de corrupción. ¿Ok? Son 3 preguntas que trabajen en grupos de 3 personas y que la plataforma va a estar disponible estas preguntas para que ustedes la traigan o la manden, mejor dicho, al correo de la plataforma el día lunes 9 de noviembre. Finalmente, este curso está finalizando y para la finalización propiamente tal de este curso se va a realizar una evaluación en línea. Esta evaluación en línea va a estar disponible entre el día lunes 9 o martes 10 de noviembre, en la cual ustedes van a tener que responder de todos los apuntes que están en el módulo de ética, probidad y transparencia, 8 preguntas con alternativas, ¿ya? Por lo tanto, como modo de evaluación de este módulo, tenemos en primer lugar este trabajo en grupo que deben responder estas 3 preguntas y posteriormente, entre el día lunes y el día martes, va a estar disponible en la plataforma una prueba de alternativas para que ustedes respondan y posteriormente se culmine el proceso de evaluación del curso. Cabe considerar que para el estudio de caso como para la evaluación vamos a tener una escala de medición de 1 a 7, donde 4 es la nota mínima de aprobación. ¿Ok? Bueno, sin más que agregar otro comentario u otra reflexión, agradecer la disponibilidad, la disposición de ustedes a esta actividad, considerando que hoy en día, viernes, cerca de las 4:20 de la tarde, es un día bastante complicado, muchos también están en sus funciones laborales. Agradecemos la participación, la disponibilidad, también la paciencia, considerando algunos problemas técnicos que tuvimos en esta transmisión, pero también la voluntad de querer aprender. Y eso para nosotros como equipo administrativo, equipo técnico y equipo académico nos orgullece también de tener personas que están día a día con la motivación de querer aprender y también de tener una nueva enseñanza al momento de fortalecer elementos de ética, probidad y transparencia. Bueno, sin más que agregar, está disponible en mi correo electrónico para cualquier consulta, duda u observación adicional y esperamos también que las indicaciones de las evaluaciones hayan quedado claras. Cualquier cosa va a estar todo disponible en la plataforma. Que tengan un muy buen fin de semana y nos estaremos poniendo en contacto desde el día lunes. Muchas gracias.